Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX... Hola, muy buenas tardes en este sábado 20 de agosto del 2022. Estamos a 15 días, 16 días del 4 de septiembre, fecha importante donde se va a plebiscitar la nueva Constitución, en que hay dos opciones, el apruebo o el rechazo. De todas maneras, a mi derecha, como siempre, está don Arturo Storaker. Por el rechazo. Por el rechazo. Y a mi izquierda, don Claudio Morán, que se incorpora hoy día al programa, por razón de trabajo en Santiago de Chile, un viaje muy rápido, relámpago. Él es abogado, por lo tanto muchas veces le toca viajar y a veces no sabe si va a viajar o no va a viajar, pero el deber lo llama a cumplir con el trabajo que él realiza. Y dice que está también por el rechazo. ¿Y quién les habla? Boris Stipicic, que está por el apruebo. O sea, estamos 2-1 en este programa. Pero eso no tiene importancia. Aquí lo que se trata es una anécdota. Una anécdota nomás. Eso va a servir para la historia, va a quedar en la historia. Lo que se trata es que podamos conversar amigablemente, como siempre lo hemos hecho, y que ustedes se enteren de las opiniones nuestras y en algo que les pueda servir para que el día 4 de septiembre decidan con su voto si rechazan la nueva Constitución o la aprueban esta Constitución. Agradecemos a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región, una empresa muy seria y que de alguna manera hace posible que tengamos este programa Cambalache, y cada uno de nosotros es dueño de sus opiniones. Eso no involucra a la empresa El Pingüino de lo que nosotros podamos decir durante el programa. Partamos. Y debemos agradecer a Pingüino que nos puso en Facebook. Sí, es verdad que estamos en YouTube, estamos en Facebook, nos escuchan y nos ven desde Puerto Natales, de Porvenir, de las estancias magallánicas. Arturo, Oye, pero antes que estemos, mira, ¿quieres decir algo? Durante este programa va a ser el funeral de un gran magallánico, Jorge Mijovilovich. Sí. El doctor Mijovilovich. El Yurko. Yurko, médico pediatra de varias generaciones de magallánico, un gran servidor público. Bueno, yo lo conocí personalmente porque amigo de mi familia, yo creo también tuyo, ¿no es cierto? Sí, muy vinculado a la comunidad croata. Bueno, croata por ambos lados. Fue dirigente nacional del Colegio Médico, en fin. Y un tipo de una tremenda calidad humana que atendió durante muchos años gratis a muchas personas. Varias generaciones de niños se atendieron con él y era un tipo además de un gran nivel cultural, amante de la lectura y amante de la belleza. Yo tenía muy claro cuál era su opción política también, pero eso no es el tema ahora, pero realmente el tipo era un verdadero orgullo para Magallanes. Y bueno, se nos fue porque es la ley de la vida, ya tenía 88 años. Sí. No, yo lo conocí harto lo conocí porque, bueno, convivíamos en el Club Croata toda la vida. O sea, él fue presidente, yo estuve en algunos directorios con él trabajando, tuvimos nuestros roces, como los tienen en todas las instituciones. Y sobre todo los croatas, son muy apasionados ustedes los croatas. Tremendamente apasionados. Son como italianos pero rubios. Pero ¿sabes? No son pueblos originarios. Podemos discutir, podemos violentarnos, pero ¿sabes lo que pasa? Que a los 2 minutos se termina y seguimos amigos. Yo te digo, cuántas discusiones vi y participé en el Club Croata por cosas a veces de juego en naipe, por una partida de truco, y nos decíamos cualquier cosa, pero terminaba el partido de truco y cada uno, por supuesto, amigo, que no pasó absolutamente nada. Y eso es lo que falta en Chile. Así es. Porque cuando hablamos de un Chile polarizado, es que cuando dos sectores se polarizan,
y se miran uno a otro así como desde lejos, y en qué momento me lo jodo a este otro y el otro a qué, cómo me lo jodo a él, eso es malo. Sí. Y otra noticia pequeña que hoy día se terminan la posibilidad de publicar encuestas de tendencia como la Academia, Criteria, etcétera, y ayer salieron 3 al hilo, así que hay harto para analizar, ver el que le interesa los temas de ver cómo van y cuáles son las tendencias. Ahí están publicadas todas hoy día 3 encuestas bastante completas. Sí, ya. ¿Por dónde partimos en esto? Que no sé qué temas tú te traes, Arturo, ¿qué querés? Yo partamos con esto de que el presidente hoy está trabajando y cada día está mostrando más su liderazgo con la gente. Le habla a los ojos, le habla en vivo, las personas se le acercan, y yo me quiero referir al tema de estos 2 días que el presidente viajó en tren al sur de Chile, llegó hasta Ñuble, Curicó, hoy día iba a estar en Chillán, justamente por el natalicio de Bernardo Higgins, que se conmemora hoy día 20 de agosto. Y a lo que yo voy, que el presidente Gabriel Boric, mi presidente y el presidente de todos los chilenos, presidente magallánico, a ti no te gusta cuando yo digo ese tema del presidente magallánico, pero no importa, hay que aceptarlo, eso es la democracia, Claudio Morán. De alguna manera, este tema de volver a poner, como diríamos, toda una parte de hacer otra vez y resucitar el tema de los trenes en Chile. Estaban funcionando, pero a media máquina, como se dice, porque no hay que olvidar que en la época de Pinochet los trenes desaparecieron en Chile, porque los camioneros pusieron toda su fuerza para que eso desaparezca. En el gobierno de Lagos, que se trataron de resucitar, hubo malos manejos de plata, de negociado, y eso está visto, fueron a la justicia, etcétera, etcétera, y paralizó un poco el tema del desarrollo del ferrocarril en Chile. Y ahora con Gabriel Boric es un nuevo desafío que él tiene con este tema ferroviario, y ojalá los trenes puedan correr de Santiago, de la estación central, hasta Puerto Montt, y también desde Santiago a Viña y Valparaíso. Yo creo que es algo importante de las obras que está haciendo el presidente Gabriel Boric. Don Claudio. Bueno, de partida me asombra cuando tú dices el presidente está trabajando, porque yo no he visto trabajar a ningún presidente. Yo veo simplemente a un jefe de campaña política y desarrollando la épica que yo lo vengo denunciando también hace tiempo, sobre todo hacia esta derecha chata que no fue capaz en años de darse cuenta de cómo esto era crónica de una muerte anunciada, cumpliendo con el programa esbozado por el grupo comunista Los Prisioneros en la década del 80. Tren al sur. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo fui abogado de ferrocarriles en mi juventud, eso tú no lo sabías. No tenía. Y me compenetré en una serie de cosas. La verdad es que el ferrocarril, planteado como empresa del Estado, fue una de las grandes causantes del terrible atraso de nuestro país, no acá en la zona de Magallanes, porque hasta acá no llegaba, en materia de caminos, porque era un monopolio estatal del transporte. Si tú alguna vez anduviste en ramales, en tren de ramales, de Puerto Montt hacia el norte, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué este camino es tan culebreado y no va en línea recta? Muy simple, acuerdo mafioso entre el sindicato de maquinistas, y el sindicato de tracción que se llama, y el sindicato de ingenieros. A los maquinistas se les pagaba por kilómetro recorrido. Mientras más largo el camino, más ganaban. Entonces los ingenieros les diseñaban los caminos, los ramales, lo más largo posible. Eso le digo con términos anecdóticos, pero reales, de evidencia jurídica. Y no es este el único país en que el tren no ha sido, digámoslo así, un instrumento precisamente indubitado de desarrollo económico. Es lo mismo de Estados Unidos. Los trenes están más atrasados en su desarrollo que en Japón
o en Europa occidental, precisamente son privados, pero gracias a eso el desarrollo de las carreteras en un país como Estados Unidos a partir del gobierno de Dwight Eisenhower ha sido espectacular. Entonces, no es un tema simple, es demagogia electoral, esto está promoviendo el tren, los trenes. Oiga, ustedes comprenderán que si hubiera un tren ultra rápido, de 300 kilómetros por hora, entre Concepción y Santiago, sin ninguna parada entre medio, podríamos estar hablando de algo, pero ojo, dañaría el transporte aéreo. Para estar parando estación por estación simplemente no es una alternativa a medios de transporte. Entonces, esta cuestión es muy bonito. Ricardo Lagos lo trató de resucitar en su gobierno. Ya no existía la estación en Puerto Montt. Yo tomé una vez ese tramo, la verdad es que era desesperante, entre Alerce, la estación Alerce, entre Puerto Vara y Puerto Montt, a Temuco, tomaba algo así como 7 horas. Impresionante, o sea, de una negligencia total y absoluta. Entonces, la verdad, digamos las cosas por su nombre, Boris, el presidente no está trabajando, el presidente está haciendo campaña electoral, bueno, nada más que eso. Esa es tu opinión. Pero mira, yo quiero, antes de darle la palabra a Arturo, un minuto, por favor. Porque ya para cerrar el tema del tren, ¿o tú quieres decir algo? No, yo tengo una... Mira, para mí... Cuente una anécdota. Sí, para mí el tema principal es la conectividad. Y como magallánico, más la conectividad. Siempre estamos con problemas de que la conectividad es insuficiente, que es cara, que nos afectan los precios. Es mucho más caro traer un contenedor a Magallanes que llegar a Valparaíso. Entonces, para mí la eficiencia está en un gobierno que se preocupa de hacer eficiente la conectividad y ocupar los medios que existen hoy día en ser más eficiente en cada área. O sea, en el norte quizás es más eficiente el camión, en el centro quizás el tren, en el sur acá los transbordadores, la carretera, a pesar que tiene que ocupar el lado argentino. Eso es lo que se tiene que preocupar. Al final es el usuario. Es usted que va al supermercado y dice, chita, no hay mercadería. No llegó. Otro es que ahora subió todo porque subió el transporte. Entonces, cuando a mí me hablan del tren, ya sí me gustaba viajar en tren, era cómodo, era bonito, el cargo comedor me gustaba en su época, pero después de habiendo trabajado en el sector transporte, para mí siempre está la eficiencia. Lo que manda hoy día es la posibilidad de ser eficiente y ser competitivo. El problema es cuando no hay competencia, o sea, ahí entra el Estado a regular, etcétera. Las leyes le permiten en cierto momento intervenir, pero cuando hablemos hay que hablar de la conectividad. ¿El tren dentro de la conectividad cumple un rol? Eso es lo que hay que pensar, porque la gente que vive en Valparaíso, Santiago, sí, está preocupado, entonces voy a ir más rápido, voy a crear la ciudad de satélite, todo un desarrollo y vamos a contrastar Santiago, el smog, etcétera. Pero cuando vemos la noticia, un 90% de si falló la línea 2, la línea 3, la línea no sé cuántito. No, pregunta al revés. ¿Cuál funciona bien hoy día? Claro, ¿Cuál entonces, hay como que siempre uno en las regiones está en otra. Está, para serle franco, acá en Magallanes uno está pensando que mi problema es cuando voy al supermercado y el transportista me dice que subió el combustible, que va a pagar más. De cuando es el invierno, que resulta que no pudo venir porque estaba bloqueada la carretera y el transportador estaba ocupado. Esos son los grandes problemas de nosotros que estamos acá. Por eso yo en transporte, el tren está bien, que viaje en tren y haga campaña. Te voy a dar una cifra. Cuando yo me traje mis cosas desde Estados Unidos hacia acá, desde California a Valparaíso, el transporte me costó $3.000 un contenedor. De Valparaíso hasta Punta Arenas me costaba $5.000. Eso lo dice todo. Claro. Mira, pero yo quería contarle, para cerrar este tema, que teniendo 8 y 10 años, eso hace muchos años, hace 65 años. ¿Y te acuerdas 75, todavía? Me acuerdo. Porque son cosas que en la vida te marcan. Viajábamos de Punta Arenas a Puerto Montt en un barco llamado Villarrica o Puyehue. En esa época era un barco chico. Y ahí tomábamos el tren y nos íbamos hasta Santiago en tren. Y eran trenes que uno dormía en el tren porque demoraba día y medio, una cosa así, o 2 días. Y era interesante. Y la otra, después, allá por el año 68, 69, y fui varias veces en tren desde Santiago hasta La Serena. Y sucede de que en Calera se cambiaba de tren porque hay un tema que había... De trocha. Cambio trocha. Cambio trocha. Trocha angosta, trocha ancha. Entonces, a eso quiero llegar. Eso es lo que nunca entendí bien, ¿por qué no siempre fue una sola trocha?
que tenía una angosta y una ancha. Y porque, ¿qué pasa? Que habían locomotoras y carros. En la calera se hacía el cambio. Sí, hacia la calera. Entonces, claro, era simpático para los estudiantes. En esa época yo estudiaba en La Serena, viajar en tren porque viajaban muchos estudiantes. Era un deseo bastante... Es el romanticismo de la época. El romanticismo. Claro. Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos. También me recuerdo del ramal Talca-Constitución, que también era de trocha angosta. Ya. Los ramales sí. Sí, había ramales de trocha angosta. Sí. ¿Y los autotrenes? ¿Alguien alguna vez en un autotren? Había un autotren, ahí uno lo tomaba ahí a la altura de Concón, para ir a donde estaba la base aérea en esa época. Debe haber sido similar al ramal Talca-Constitución. Sí, era un auto que era así como un locomotor chiquitito. Sí. Lo hice una vez por romanticismo nomás, pero no... Oye, una época que pasó. Una de las noticias de la semana, antes de entrar en este tema que vamos a conversar sobre el proceso de la Constitución, del rechazo y el apruebo, cómo va, ¿no es cierto?, y cómo lo estamos viendo. En esta semana, anteayer, escuchamos por la prensa que se hizo la votación dentro de la Cámara de Diputados, donde se va a hacer a la mitad de los diputados, creo que 75, el test de droga. Costó mucho que se pueda poner de acuerdo de hacerse ese test sobre el tema si eran consumidores o no consumidores de droga, o el caso de cocaína, marihuana o alguna pastilla que contenga droga, de aquellos, no decir honorables, parece que ya no se le dice más honorables ni a los diputados ni a los senadores. Pero qué bueno que esto suceda, porque esto como que va limpiando la cancha. Ahora, yo creo que esto debiera ser extensivo, no solo a los parlamentarios, yo creo que también a gente que está trabajando, autoridades de gobierno, funcionarios de gobierno, y por qué también a dirigentes sociales como presidentes de las juntas de vecinos, como gente también, y qué importante sería también que algunos periodistas o pseudo periodistas se hagan el test de droga, porque de repente uno los ve en la televisión así como eufóricos, vueltos locos, comentando, haciendo sus propias campañas y demostrando que son, pero uno ve que están con eso tan eufóricos, entrevistando a gente, denostando a otros. Entonces yo lo que voy, siempre me da la impresión a mí, es mi propia impresión, de que hay mucha gente que no puede hablar si no está, no tiene, o se toma un buen trago para perder el miedo, o se inhala una rayita de coca. Y eso los tenemos y los vemos, yo creo, muy, muy seguido. Quería referirme a eso porque creo que en ese aspecto de la droga, habiendo hoy día el gobierno, están dándole muy fuerte al tema de los carteles de la droga, porque realmente en este último tiempo hemos tenido un éxito por parte de la PDI y de Carabineros en ese aspecto de que han desbaratado muchos carteles y algunos muy importantes con nombres muy especiales que se colocan, y yo creo que el gobierno en ese aspecto está también llevando adelante una tarea que es muy importante para la convivencia dentro de la sociedad. Arturo. Mira, yo leí algo del artículo, ¿cuál era la sanción? Porque dice que te hagan test. Bueno, muchas empresas te hacen test de alcohol, depende de lo que tú trabajes, de droga, es normal. Y es selectivo y te dicen, a usted le tocó aquí está el frasquito, y vaya para allá y saca la prueba. Pero la sanción, hasta donde yo entiendo, no es que lo van a echar. No, el hecho de que le pillen droga, le pueden abrir las cuentas corrientes, ver los depósitos que sumen ciertas cantidades, etcétera, como una investigación sumaria, pero no termina, por lo que leí, no leí a fondo porque era un tema que no tenía como prioridad. Pero aparentemente lo único que, ni sé si va a ser público tampoco, pero no tiene una sanción así que lo echen, que deja de ser diputado, no.
Simplemente, como a cualquier humano hoy día le pueden abrir la cuenta corriente y lo van a investigar por si hay algún changullo, pero más de eso no. Así, pero es un paso, ¿eh? Pero, es un paso. Claudio, sobre ese tema y cerramos y nos vamos a la convención. Mira, que todo está relacionado con todo, Boris. Sí. El problema está en que cuando tú tienes la trastocación de valores que hay, como en la sociedad chilena, el tema de las drogas es malo mientras sea una ínfima minoría los que consumen. Pero cuando la mayoría es consumidora, y mal que mal, los representantes que se supone van al Congreso son representantes en todo sentido de las generaciones y las personas que votaron por ello. Y hoy día es un hecho innegable pero tapado de que la generación bajo los 40 años, de 40 hacia abajo, es tremenda consumidora de droga en Chile. Esa es una de las fallas más grandes de nuestro país en las últimas décadas. Decir, no, Chile se pasa la droga, pero aquí no se consume. Mentira, aquí se consume, pero en términos exponenciales. El problema está qué pasa cuando las mayorías consumen. ¿Qué pasa cuando las mayorías son corruptas? ¿Qué pasa cuando las mayorías han aceptado y hecho propio los disvalores y los transforman en sus valores? Como bien dices tú, o como dice Arturo, no hay una sanción propiamente tal, porque ser consumidor de droga en Chile no, y una sanción de tipo político, ejemplificadora, pero si la gran mayoría está de acuerdo con eso, es lo que pasa cuando en Chile metes el aborto como un verdadero derecho humano. Si la gran mayoría del país está de acuerdo con que es legítimo matar niños antes que nazcan, bueno, legitima el asunto. Entonces, el problema está no solamente en los carteles de la droga, sino en qué clase de personas hemos llevado a los cargos públicos. Algunos parlamentarios, poniéndose el parche anterioría, salieron hace unos días atrás diciendo, confieso, yo fumo marihuana y qué. Bueno, son drogadictos, pues. Sí, esa es la verdad, son drogadictos. Tenemos parlamentarios que son drogadictos y tenemos altas autoridades que son drogadictas. Y queda hasta ahí, pero hay un tema también de fondo ahí, Claudio y Arturo, de que ese consumidor puede tener una relación más cercana con los carteles de la droga para poder favorecerlo e ir en el negocio de la droga, porque el negocio de la droga hoy día en el mundo es uno de los más rentables que hay, y lo estamos viendo aquí en Chile, que cada vez que desbaratan un cartel, nos encontramos que se hablan de 3.000, 4.000 millones en bienes propios de estos grupos. Entonces, y sabemos de que la gente que está y maneja este tema de la droga, y se maneja también desde dentro de la cárcel, o sea, el tipo que a quien pillan y lo meten preso sigue siendo el líder de la droga, o sea, a través de llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que yo voy, que la autoridad, los políticos, pueden caer en la tentación de asociarse con ese tipo de gente, de mal vivir, y que destruya las... Porque ¿qué pasa? La droga, ¿por qué es mala? Porque destruye a la sociedad, la destruye intelectualmente. ¿Por qué decimos hay que cuidar a la juventud que no consuma droga? Porque la destruye intelectualmente, se produce una destrucción de la persona, de su manera de ser, de vivir. Ese es el tema de fondo. Mira, los médicos han podido determinar, por ejemplo, que una persona a la octava jalada, como se le dice vulgarmente, de cocaína, se transforma en un adicto fisiológico. Es esa persona, ahí tienes tú, puede dejar de hacerlo, pero a la larga siempre va a recaer. Pero esa persona roba, puede matar por obtener droga. Cualquier cosa. La droga es como un negocio. Cuando hablamos de carteles es como una transnacional. Así es. Pues están organizados, tienen sus cuadros, obviamente la forma en que transportan, los que son los burreros, tiene todo un mecanismo instaurado que cae en uno y lo reemplazan otro. Algunos dicen los liberales, oiga, para que esto se termine, la única manera es liberalizar la droga, o sea, sacar los carteles, sacar todo y podríamos controlarlo mejor. Y ha sido una discusión que viene años de años y obviamente no se llega a ningún puerto. Algunos países han puesto sectores donde se pueden ir a drogar y le dan la droga y todo lo demás. Pero el combatirla es como habiendo una demanda permanente en aumento,
puede caer uno, pero surgen otros. Mientras eso se produzca, que hay una necesidad, no hay cómo pararla. O sea, eso va a seguir siendo un gran negocio y involucra a mucha gente. Hay gente de bajos recursos, ustedes ven que los encargados de comercializar, los papelillos y todo eso le pillan las microdrogas, otros son menores de edad, o sea, van formando y así también deben tener su propio lobby, claro. Deben tener sus lobistas a nivel de autoridades, jueces y todo esto tendría que, de alguna manera, que están involucrados en esto, tendría que ser demostrar que son limpios de eso. Así que es un tema que yo creo que muy complejo. Cualquier avance, la pregunta es si vamos a ganar esta batalla o no. Y uno empieza a mirar los países. Chile era un corredor, después fue un productor, y después empezó a hacer drogas acá sintéticas. O sea, vamos perdiendo la batalla hasta el momento. Hemos destruido un cartel extranjero, pero hay carteles locales también, pues cuando pillan esas plantaciones de marihuana escondidas en los cerros, todo, parece jocoso, pero es como que cada vez la droga se purifica más. Cuando dicen que tiene propiedades curativas, la marihuana, sí, pero ¿cuál droga marihuana? Pues que se va mutando para hacerla adictiva, es distinto. Oye, pero creo que leí durante la semana que ahora se legisló de que uno puede tener en su hogar hasta 5 plantas de marihuana, puede digamos, hacerlas crecer dentro de su hogar. Así se va abriendo, te das cuenta, pero... Bueno, entremos en materia. ¿Cómo has visto en esta semana, o tú, bueno, estuviste en Santiago, estás más informado de lo que pasa en Santiago, habrás conversado con mucha gente sobre este proceso que vamos a vivir el día 5 de septiembre con el plebiscito del apruebo y el rechazo? ¿Cómo desde el punto de vista lo estás viendo tú, Claudio Morán? Pero objetivamente. Objetivamente, todas las encuestas dicen, todas, que gana el rechazo. Todas, sin discusión. La lógica debería ser que efectivamente gane el rechazo. Pero yo no soy escatológico. Es decir, sería muy infantil creer que solamente por un resultado de un día vaya a cambiar la historia humana. Creo que este proceso que se está viviendo, sufriendo, mejor dicho, en Chile desde hace ya varios años, y que ya cada día queda más en evidencia que ha sido artificialmente provocado y dirigido, y especialmente desde fuera del país, nos ha llevado a un precipicio. Yo te decía hace un rato atrás, yo sé que no te gusta que lo diga, no hay gobierno, hay simplemente una campaña política, pero vean pequeños grandes detalles. En la semana, la señora ministra de Salud, a quien siempre la consideraba una descriteriada, no ha hecho más que aplicar que es una descriteriada, dijo una brutalidad propia de un país comunista de mediados del siglo XX. Y yo me pregunto, en lo personal, dentro del 1.743.812 que tiene detectada la señora Begoña Yarza, que están rezagados, palabra de nuevo mal usado. Rezagado es aquel que no cumple con una obligación. Y aquí no hay ninguna obligación. Y que los van a ir a visitar a las casas y los van a presionar, los van a funar y aquí, que allá. Mire, señora Yarza, usted evidenció su sed de sangre comunista, neomarxista, qué sé yo, pero quédese con eso, porque no tiene ninguna facultad legal. Claro, yo sé que... ¿Pero para qué van a ir a la casa? Ya sé que en la nueva, no sé, esto es para amenazar, porque siempre hay gente que se asusta. Va a llegar un gallo del MinSal diciendo, usted lo vengo a vacunar, porque usted, mira, cierro la puerta por fuera, déjeme oír, está dentro de mi casa. Y después, te lo digo bien en serio, si quiere procesarme por algo, eso ya es problema mío, no va a ser problema de él. Pero a mí nadie me viene a amenazar y con una cuestión de ese tipo, ¿ya? Eso evidencia la reanudación de la dictadura sanitaria, esta cuestión de la quinta dosis. El resto del mundo anda libre. Hasta Australia levantó las prohibiciones, ya no piden ni PCR. ¿Y China? Pero es que China es una dictadura totalitaria. Hasta Australia lo levantó. Tú andas en un montón de países sin mascarilla, ni en la calle, ni adentro de los locales, en ninguna parte. Y esto, el pase de imbecilidad, que es lo que tratan de reanudar con la quinta dosis, simplemente no lo conciben. Pero aquí se comprueba una vez más lo que yo vengo diciendo hace tiempo. La dictadura sanitaria es la primera etapa de la dictadura comunista que está tratando de construir en Chile. Esto es un acto de estalinismo puro, una brutalidad. ¿Cómo puede? Bueno,
con el resto de los ministros que tiene el señor Boric, obviamente la señora Yarza pasa viola, desapercibida, pero evidencia lo que se está tratando de hacer y construir. Y tú dijiste el 5 de septiembre, no quisiste, el inconsciente te traicionó un poco. ¿Qué va a pasar el 5 de septiembre? O sea, ¿Cuál es la crisis que viene dentro de todas estas crisis? Porque también esta semana el gobierno anunció la creación, para que vean que con la actual constitución se puede hacer de todo esto, y el actual gobierno neomarxista llegó al poder gracias a la actual constitución, no necesita la nueva constitución, la creación de 70 microbancos de alimentos. Señora, señor, la crisis alimentaria estamos en estanflación, estamos en recesión, no me digan que la recesión técnica, recesión, y la crisis se prevé por lo menos como la del año 82. ¿Y quién está enfrentando estos problemas? Nadie. No hay ningún plan económico, no hay ningún plan de producción de alimentos, no hay ningún plan de nada. Pese a los 25.000 millones de dólares que semana a semana de a poco le estaba inyectando el Banco Central a las finanzas públicas y al dólar, el dólar volvió a subir 60 pesos en la semana. La crisis que no viene está. ¿Y quién la enfrenta? Nadie. El 5 de septiembre va a haber que enfrentar todas estas crisis. ¿Y quién la va a enfrentar? Un gobierno que hizo del proyecto Nueva Constitución su programa de gobierno, por eso es que no está gobernando, porque no tiene programa. ¿Y qué va a hacer? Viene una tremenda crisis política, crisis alimentaria, la crisis económica está. ¿Qué va a pasar el 5 de septiembre si en el hecho no tenemos gobierno, pues, Boris? No tenemos gobierno. Para ti no hay gobierno. No hay gobierno. Es una opinión tuya, valedera para ti. Yo creo que la gente se ha formado una idea. Pero por para eso otra gente y para mí, rechazo. yo creo que este es un buen gobierno y sí tenemos gobierno, Arturo. En realidad, lo primero que hay que decir, que demuestra la gente que hay polarización. O sea, la gente está polarizada. ¿Esto es malo para Chile? Sí, es malo. Cuando uno habla de la encuesta que puedo ganar por esto otro, etcétera, demuestra que ya tenemos un problema mayor. Indistintamente quién gane, tenemos un problema. Eso hay que reconocerlo. Ahora, lo otro que viene es cuando la persona trata de ver la futurología, quién va a ganar. Hoy día la cifra favorable, pero la última encuesta, aunque no se van a publicar, se van a hacer el 2. Poquitos días antes, ahí ya se va a tener el afinamiento final. Ahora, ¿qué están diciendo las cifras hoy en día? Primero, han determinado todas que van a votar más gente que en la segunda vuelta cuando gana el actual presidente Boric. 9 millones para arriba. Entonces, hay un factor ahí de duda. ¿Cuánto va a ser el universo y quiénes? Porque como es obligatorio, una experiencia nueva, puede haber problemas también. Y lo otro que miden es que a quién le favorece el crecimiento o no. Ahí están divididos. Indudablemente lo de la encuesta Cadem dice que esto favorece al rechazo. Y dan el motivo. También lo ha dicho Pepe Out, etcétera, analistas de encuestas, no la encuesta en sí. Y lo dicen simplemente porque se ve que en el sector donde más creció en la vez pasada el actual presidente fue en el sector joven y se dejó votar mucho en los sectores más adultos, o sea, de 45 para arriba o 50 para arriba. Entonces ahí hay un crecimiento. Lo otro es que cuando uno ve las opiniones, la división de opiniones, es como una convención que partió bien, partió con una mayoría amplia, donde sectores de derecha estaban por el apruebo y sectores que tradicionalmente no habrían de haberlo estado, pero estaban ahí. O sea, había una creencia. ¿Y cómo termina? Terminan todos yéndose no felices. Cuando termina la convención, y se lo decía a Boris en la mañana, no es que la convención terminó y dijimos, ¡hurra! Salieron todos felices. Salieron como medios ahí nomás. Se fueron para su casa muchos, no salieron contentos, muchos acuerdos, desacuerdos también, y cocinaron la cuestión. Entonces tenemos una constitución que ya todos han dicho, ya no queda nadie. La partida sí, esto había que mantenerlo, después había que reformarlo, y así fue sucesivamente, pero ahora están todos de acuerdo que hay que cambiarla. Eso de la constitución como está no sirve. Y eso es un gran problema, porque cuando ya no hay una creencia que es un documento bueno, obviamente hay una propensión a cambiarlo. Y cambiarlo, algunos dicen, oiga, la única manera es por el rechazo, porque esto va a permitir tomar lo bueno de cada cosa y hacer una constitución para todos y más cercana a los chilenos. Y en eso nos debatimos. Hoy día
más allá de los acápites, que alguno puede estar de acuerdo o no, es la globalidad del proceso que terminó mal. Y eso creó la decepción, en mi opinión. Hoy día hay decepcionados de los que participaron adentro, muchos quedaron decepcionados, que no tuvieron realmente cabida, fue tu opinión, pero al momento de la votación, para afuera. Entonces hay un tema fuerte. Y lo último es que la pelea no se está dando entre la derecha y la izquierda, como es lo tradicional, sino que se está dando más bien en los sectores que han desertado, que le dan la mayoría hoy día al rechazo, que son sectores de centro-izquierda, demócrata cristiano, los que fueron rechazados, sus planteamientos dentro de la convención, eso que presentaron 10.000 firmas, 20.000 firmas, y los mandaron a paseo. Todo eso se ha conjugado en que hoy día se les dio vuelta el panorama y van perdiendo. Y esa es la verdad. ¿Y cómo lo revierten? Al menos que alguien meta las patas muy fuerte en la derecha o en lo amarillo, en ese lado, no se ve que los números van cambiando, están muy estables, se mueven dentro de los errores estadísticos. Entonces lo que se espera, y uno espera, porque estoy por el rechazo, uno no tiene por qué ocultar eso, es que debería ganar, y no por un amplio margen, lo demás, sino que por un pequeño margen, y un país que va a quedar dividido y seguir en cuestionamiento por largo plazo. O sea, uno a otro igual va a haber cuestionamiento. Oye, pero, entonces el panorama es bastante maluco. A ver, dentro de tu teoría, que es válida para los que piensan como tú y para los que están como tú, pero dentro de la gente que está por el rechazo, me voy a referir a un personaje, a un diputado que se llama De la Carrera, que hoy día, ayer, dijo este dirigente de extrema derecha, que fue uno del brazo derecho de Kast en su campaña, dijo que el CERVEL va a ser un fraude electoral. O sea, si el rechazo está tan seguro de ganar, quienes están por el rechazo están diciendo que va a haber fraude electoral. O sea, por si me llama la atención, usted aplique la lógica a quienes nos están viendo y escuchando. Si yo creo que voy a ganar, ¿por qué voy a decir que va a haber fraude electoral? O sea, él se está poniendo el parche ante la herida frente si gana el apruebo, que la única condición para que gane el apruebo tendría que ser un fraude electoral. Y en eso el presidente de la República salió apoyando al CERVEL. Y no hay que olvidarse que el máximo autoridad del CERVEL es un ex militante de la UDI. Entonces, ¿qué confianza le da al señor De la Carrera, que creo que está rayando la papa, como diría hoy día los jóvenes, y que realmente necesita de un psiquiatra para que lo evalúe médicamente y pueda seguir en la Cámara de Diputados? Él es de extrema derecha, lidera a los diputados de derecha, de la extrema derecha en la Cámara. Entonces, me llama tremendamente eso la atención. Y lo otro, que, por ejemplo, mucha gente está diciendo, y cuando dicen, no, que la convención, que los que estuvieron y la redactaron, la hicieron, la discutieron internamente, estaba la tía Pikachu. La tía Pikachu, Giovanna Grandón, que representó a 1.000.000 de madres chilenas o más. Ella es una persona de la calle, una persona igual que todos ustedes, que todos nosotros, es una persona, una chilena más, ¿no es cierto? Y que estuvo ahí porque fue elegida por la gente, y que le dieron esa confianza. Entonces, hoy día, por ejemplo, la senadora Rincón, ¿cuál es la diferencia entre la tía Pikachu y la senadora Rincón? Ambas son mujeres, una está senadora, que llegó al Senado. No sé si desde el punto de vista de si uno tuviera que hacer una evaluación, ¿quién es más capaz, ¿no es cierto?, como persona, que tenga más valores, la tía Pikachu o la senadora Rincón? Y eso es un tema que debieran reflexionar todas las madres de Chile y decir, yo prefiero quedarme con la posición y las ideas que tiene la tía Pikachu y no la senadora Rincón, que está en el grupo de las amarillos, bastante chueca, porque profitó toda su vida de la concertación mientras estuvo, y fuera de la concertación también, porque estuvo metida entonces ella usó la política para su bienestar propio, y hoy día predica, pontifica sobre el tema
del rechazo, ella está con el rechazo. Pero cada uno Pero te voy a tuvo su hacer una oportunidad. aclaración, Boris. Ah, Primero y te voy a... yo me quedo con la tía Pikachu y no con la Jimena Rincón. Bueno, sí, para animar un programa infantil, según duda alguna, yo me quedo con la tía Pikachu también. Ahora, Sí. Jimena Rincón, Bueno, hay mucha gente infantil Jimena en Rincón Chile. es abogado, político de trayectoria. Yo Y creo que que esa algo gente sabe un poquito puede ser más. muy Pero te voy a abogado, esclarecer, pero te puede voy a ser muy esclarecer una abogado, cosa. no es mejor que un Tú manejas ingeniero, muy weón. mal las cifras. La tía Pikachu no sacó 1 millón de votos. No, te dijo, representa 1 millón de madres en Chile. El convencional más votado fue el RD Daniel Stingo con algo así como 100.000 votos. Ahora, como en este asunto no hay racionalidad, yo te digo, te quiero llevar a un aspecto muy puntual para que veas las contradicciones lógicas. Yo sé, Boris Stipicic, que tú eres contrario a lo de la plurinacionalidad. Eso es una verdadera aberración y como me decía un viejo conocido mío que está viendo este programa, a mí me basta con eso, mi país es uno, lo demás ni me interesa. Esto que vengan a plantear que el país lo van a dividir en pueblos y territorios, váyanse a la punta del cerro, yo voto rechazo. Ya, yo sé que tú estás en esa misma posición. Sin embargo, tú dices que apoyas esta constitución porque tú quieres un país solidario. Y yo te voy a llegar a este punto bien preciso, que la gente está dando cuenta. Solidario es contrario al concepto de egoísta e individualista. Sin embargo, el más mínimo análisis jurídico serio, y acuérdense que la Constitución es la base de la pirámide de Kelsen, es decir, del sistema jurídico, que obviamente los convencionales, un 99% probablemente ni lo sabían, es un instrumento jurídico. Se opone al concepto de deber, derecho. ¿Qué te quiero decir con esto? Una Constitución que prácticamente no menciona el concepto de deber, pero te llena de derechos, es una constitución individualista. Y una constitución individualista no puede generar una sociedad solidaria. Aquí, en este instrumento, proyecto de nueva constitución, se contienen aberraciones como esta, jurídica, los derechos sociales. Los derechos sociales no existen, no pueden existir, porque los derechos por naturaleza intrínseca son siempre individuales, son facultades dadas por el ordenamiento jurídico al individuo. Hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo. Pues bien, esto es un caramelo, mejor dicho, digo, como a un gato hambriento le pones una laucha muerta, ¿tenés hambre? Mira, aquí están, derechos sociales, cómetelo y apruébame todo el resto. Todo este esquema es de una ilógica total y absoluta. Lo que pasa es que mucha gente se ha estado dando cuenta de esto. Pero lo básico es, le mando saludos porque está viendo el programa, pero no voy a dar su nombre, obviamente, a un viejo magallánico. Lo básico está en la división de nuestro país. La gente va a votar rechazo porque no quiere un país en manos del Tren de Aragua. Y te voy a decir más de esto. ¿Por qué el Tren de Aragua? Oye, el dirigente está porque preso. como habla... A ver... Hay una manifestación más de la mala fe de los periodistas y cómo se distorsionan las informaciones. El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que tiene la característica de que no tiene un mando centralizado. Se divide en vagones, de tal forma que cae un vagón y los demás no se afectan. No existe un jefe nacional del Tren de Aragua en Chile y que esté preso. Eso es falso. Eso es falso. Lo que sí, ustedes han oído hablar, y hasta esta misma señora Yarza, que se mandó este speech inconstitucional y aberrante el otro día, hablan de los territorios. Ya no se habla de regiones. Los regionalistas, y que soñaban con fortalecer la regionalización de la nueva constitución, váyanse a la punta del cerro si las regiones desaparecen. Al país lo van a dividir en territorios, supuestamente en manos de pueblos originarios que no existen. Esos son mitos, es una mentira. Una mentira en un afán de refundar Chile, que significa hacerlo retroceder a 1810, y al mando de cada uno de estos territorios va a haber un capo mafioso, si esa es la verdad de las cosas. Este es un país, y como lo han llamado algunos pensadores, que está en manos de un proceso de la revolución del crimen organizado. Eso es lo que se está apoderando de nuestro país. Tú sabes, Boris, que en Arica, que en Iquique, que en Antofagasta hay carpas de todos estos inmigrantes entrados a la mala, en que se pasean con armas automáticas. La policía ya no puede hacer nada, y ni siquiera las Fuerzas Armadas, porque hay fundadas sospechas de que no hay contingente.
este país está en manos del crimen organizado. Y gracias a este esquema, y más encima, desaparece Carabineros y desaparecen las Fuerzas Armadas de facto en el proyecto de nueva Constitución. Por eso es que mucha gente con un dedo de frente y con patriotismo se han dado cuenta que esto no lo pueden aprovechar, esto no puede pasar. Esta Constitución es una aberración. Algunos le llaman mamarracho, yo no le llamo mamarracho. Esto es el plan perfecto para la destrucción de Chile. Y cuando aparece un grupo de 200 intelectuales extranjeros apoyando el proceso, ¿por qué les interesa afuera? ¿Por qué les interesa el derecho constitucional chileno? No, porque este es un plan que viene desde afuera. Esto está urdido desde afuera. Esa es la verdad. Los patriotas no pueden votar por esto. A ver, pero no me dijiste nada porque de la carrera cuestiona... A de la carrera están haciendo lo que hacía Stalin. Cuando en el régimen stalinista había un disidente enfermo psiquiátrico, al tiro. Y yo te digo claramente... Todas las encuestas te dicen... Geisel también, y el otro... ¿Cuántos dirigentes de la ultraderecha? Porque mira... ¿Por qué le llamas tú ultraderecha? Porque tenemos un presidente que es de ultraizquierda. Tenemos un presidente que es de ultraizquierda, ¿no es cierto? Es de izquierda, no, es de ultraizquierda. Gabriel Boric es un ultraizquierdista. Es un tipo que hizo su carrera, sobre la base de atacar, insultar, de malo, Claudio, toda la pandilla que está en los cargos de gobierno es de ultraizquierda. Sí, esa es la verdad. Pero cada uno que tome un minuto para poder evaluar la conversación. Yo no sé si tú quieres dar una explicación de lo que, por qué, estando tan seguros que gana el rechazo, Gonzalo de la Carrera está cuestionando las elecciones que no van a ser limpias, ordenadas, y cuestiona toda esta tremenda tradición. Hay fundado temor. Yo, desde que asumió Andrés Tagle, te dije, ese tipo es un esbirro del innombrable y es un tipo que lo conozco por años, no merece ninguna confianza. Ya, pero... Te lo dije hace años. Vicepresidente de la UDI fue en su momento. ¿Y qué me importa a mí? Pues, sinvergüenza, ¿no? Pero no puedes decirlo así. Lo digo así, pues un sinvergüenza, no tiene vergüenza. Hablemos de la contingencia, porque hay tantas... Se han tocado tantos temas laterales, pero ¿dónde parte la desconfianza realmente en que si Cervel cumple los estándares? Esto parte porque la empresa que licita es una empresa que obviamente ha aparecido en otros lados de Sudamérica y el mundo, como una empresa vinculada de alguna manera al chavismo, ¿no? O sea, hablemos a Venezuela. El avión que estuvo ahí, que era informático, no era que estaba contrabandeando armas, después el avión acá, entonces eso crea un estado de dudas y de repente la duda o la información que te pueden dar ya no satisface, porque lo que te dicen es que es muy probable que Cervel no basta tener una sola empresa, sino que tiene auditores externos que los vigilan, que ven que las cosas se cumplan dentro de parámetros, etcétera, pero se instaura una desconfianza en la materia informática, ¿eh? Porque no van a adulterar la cédula, sino que los sistemas informáticos. Lo otro es cuando uno dice, oye, la carrera lo toma como un gran ejemplo. Bueno, uno puede tomar a cualquiera como gran ejemplo que te convenga, porque estamos en el momento de la polarización. O sea, si la carrera es el hombre que yo tengo que ponerme, porque tú también deseas que estuviera Piñera hablando, y yo deseo que estén hablando Jadwe, ojalá hable Jadwe porque se cayó las matas. Eso es parte del proceso político y del libre juego, y cómo la agarran los medios, y cómo crenera, y todos buscando que el otro cometa más errores. Eso es lo natural que pasa en este proceso y no lo vamos a evitar. O sea, si hoy día es de la carrera, mañana va a ser otro, y en el lado de la izquierda lo mismo. Cualquiera que abra la boca, que vaya contra lo que... El buenismo, digamos, está liquidado. O que ponga en incertidumbre. ¿Eh? Y eso está pasando. ¿Eh? Si tú ves que al presidente lo han puesto en primera línea y le están dando duro también, pues, lo tratan de merluzo, mamarracho. Cuando tú te pones en la primera línea dentro de un proceso, te llegan los balazos. No se lo podéis sacar encima. O sea, esto no es el Wonderful Beautiful, como dicen los gringos, todo bonito. No, aquí te las van a dar porque hiciste esto, no hiciste lo otro, me miraste feo, va a haber. Así que no hay que tomarlo como algo fundamental. Lo que sí, yo lo expliqué, los convencionales tuvieron un proceso y no terminaron como rockstar. No terminaron que ustedes digan ahora, lo único que querían hablar son los convencionalistas que estuvieron adentro y ellos acaparan los medios. No, están ahí. Hacen foros, lo demás, la gente quiere escuchar otras opiniones. Y hoy día si vemos los medios, estamos escuchando a muchas personas que han leído la Constitución, dan sus opiniones, algunos son exministros de Bachelet, está
la información basada en personajes que podrían llamarse creíbles, que es los medios que buscan. Alguien que hable, pero que tiene un aura de creíble o que tiene argumentos creíbles, o que ha sido creíble en el pasado y por lo tanto puede opinar. Y en eso estamos. Estamos en esa parte donde los medios están acaparados por este tipo de personas que tienen cierta credibilidad más que por los convencionales en sí. Si cuando habla un convencional lo escucha gente que quiere saber más, pero están más preocupados de qué dice otro, porque ellos, la verdad, terminaron mal. Yo se los puedo decir francamente, cuando un proceso termina con rectificaciones a última hora corriendo y corrigiendo y etcétera, siempre huele que el trabajo fue cocinado, no fue bien hecho ni bien pensado. Entonces le preguntan a otros, expertos, hay aquí expertos para todo. Entonces creo que el tema ya se escapó de la contingencia de los que eran los convencionales, que siguen entrevistándolo, pero no están dentro del medio como el gran invitado. Están invitados, pero están ahí. Hay otros invitados hoy día. Así que yo me andaría con cuidado en opiniones así como laxia cuando no está ocurriendo. O sea, la carrera, ¿cuántos lo han visto? Oye, saqué una foto por ahí, ya, listo, ok. Pero los que acaparan los medios son otros, los que le dan una hora, los demás, estos otros influencers, digamos, que son topic, no sé cuánto le llaman. Trending topic. Trending topic. Claro, dura lo que dura eso. Y después va a ser otra cosa. Y no es el momento político. Si ustedes ven, ¿quién ha surgido de toda esta discusión como candidato eventual de algo y ha tratado de acaparar? Nadie. No ha podido. Pero una cosa, Arturo, es como un proceso que es muy distinto a una candidaita. Aquí es difícil decir yo voy a opinar y con esto me llena. Arturo, tú has dicho algo de que los convencionales que hicieron esta nueva este nuevo proyecto de Carta Fundamental, de alguna manera están participando, en el caso en Magallanes, están participando Álvarez, Justinianovich, Daza. Nosotros también estamos participando. Pero yo veo en los programas de la televisión chilena que está participando, en todos los programas hay siempre algunos de invitados que estuvieron en eso. Pero entonces, no son los únicos. Pero a ver, no pueden participar los 149. No, entonces, Boris, de alguna manera... ocupan, yo no te estoy diciendo eso, lo que digo yo, no son los rockstar, tú no lo estás mirando como que ahí están las grandes opiniones. Hoy día no tenemos rockstar. Por eso te digo, no hay. No hay. ¿Para qué va a haberlo? Porque ellos eran los que llevaron el proceso adelante, claro, y salen debilitados. Pero salen totalmente debilitados. Ahora están defendiendo el proceso de la nueva Constitución. Oye, la gente está escuchando a otros. De alguna manera, a ver, pero de la clase política, eso es lo que me llama la atención, la hipocresía política que hoy día tenemos en Chile. Siempre hablamos de hipocresía acá en Campalache y yo creo que los tres estamos muy de acuerdo. Pero no hoy día, de siempre. De siempre. Que tenemos que, por ejemplo, el invisible de Piñera nos ha dicho: esta agua va, falta todavía 15 días, estamos esperando a ver qué dice, si está por el apruebo o está por el rechazo. Yo creo que el carerrajismo sería mucho, ¿no? No es cierto, pero tenemos al presidente de la UDI, Macaya, que tampoco yo hace como 3 semanas que no lo veo en un programa de televisión o dando a conocer. Ya convenció a la UDI, ¿para qué va a aparecer? Claro, nos convenció a todos, fíjate qué curioso. Entonces, la derecha ha tenido una muy buena estrategia. Excelente estrategia. Yo felicito la estrategia de la derecha frente al tema de este proceso de la elección del 4 de septiembre. La derecha, ¿a qué? Ha buscado a los amarillos, especialmente la mayoría demócratas cristianos y algunos de partidos de izquierda, y los ha tirado en la primera línea. Y sobre ellos se ha agarrado. Han caído estos y estas como realmente, no sé, niños de pecho, porque la derecha lo está manejando y lo está bien manejando. Esa es la estrategia de la izquierda. No. De decir que son monigotes de la derecha. Pero te digo una cosa, Boris. A ver, Boris, ¿tú crees realmente? Un minuto para ti, un minuto para ti. Si tú has estudiado, Boris, el proyecto de nueva constitución, llegarás a una conclusión. Esta nueva constitución está diseñada para que termine la alternancia en el poder. No se está hecha la nueva constitución para que gobierne la derecha o el centro, no, es para que la izquierda se aferre y se haga dueña del poder total. Entonces, la gente se da cuenta si esto no es un sistema democrático, por los hechos lo conoceréis, es lo que se está mostrando en todo el país. ¿Y qué es lo que vemos?
A ver, espérate, Yo no dentro creo, de la Boris, modificación Boris, está se eliminar va. la reelección del presidente. Oye, Boris, y eso estamos todos de acuerdo. Boris, yo no creo que haya manipulación. ¿Cuándo ha habido Esa es reelección la- del presidente? No, de la nueva constitución. ¿Pero cuándo ha habido? No ha habido nunca. Nunca, por Pero ejemplo. la Se acaba pusieron el y tiempo. la van a sacar. Yo no creo ¿Cuándo que haya... ¿Pero por qué no la sacaron ya? Ya, pelea. No pueden, po. Ah, Porque ¿ves? primero votemos la constitución. En la trampa. Y no es que la trampa. Antes de hay que prometer. Aprobemos la nueva constitución. Después de y se olvida lo prometido. y después, No, oye, pero no, sucede eso es falso. que la izquierda del Frente Amplio firmaron entre todos los partidos un acuerdo y se lo mostraron El Estatuto a la de Garantías gente. Constitucionales Pero espérate, de Salvador la derecha Allende. que habla no ha firmado todavía nada de lo que ellos Hay una creen que hay cosa, que Estatuto de modificar. Garantía Boris, tú Vamos no- a cumplir. Yo creo ¿ah? que las personas que hablan como Cristian Bon, que los distintos representantes que han salido a la Rincón, no creo que sean manipulables por la derecha, son personas que tienen una personalidad bastante fuerte y no creo que estén como monigotes así, oye, tú tenés que hacer esto, tenés que decir lo otro, Oye, no lo veo. Cristian son Banque no es gente- un picante, weón. No. No es un picante, No perdóname, creo que weón. los interlocutores, lo que pasa es que la gente, ya te dije, quiere escuchar a otro, y a ti no te gusta que hables, pero Oye, tienes que hablar. Arturo, estamos llegando, nos dice nuestro director, que hemos llegado al final de nuestro programa, porque terminamos- así es la televisión y la radio. No nos queda más que agradecerle la paciencia de escucharnos y Tenemos vernos a programa nosotros. especial el 4, ¿no? Sí, el próximo sábado vamos a El estar. 4, pero el 4, ¿tendremos programa especial ese Yo día? creo que sí, pero eso depende de la Bueno, el 3, plataforma. el 3 lo tendremos. Sí, pero el sábado 3 sí, pero eso depende de la plataforma periodística Bueno. del Pingüino Multimedia. Bueno, no nos queda más que decirle que tengan un feliz fin de semana, sigan leyendo la nueva Constitución, infórmese y vote después el día 4 en conciencia. Ya, chao. No es. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Supermercados Rufí